Vamos a subir el documento una vez más. ¿Lo ven ahora? Sí, se ve la primera diapositiva. Si quiere pasar a otra para A ver ver. si... ¿Ahí pasó? Sí. Sí, Sí, Ahora profe. sí. profe. Ahora sí, entonces. Ahora sí. Bueno, Sí. listo. Estábamos en depósito de cheques de manera electrónica. Está pesada la máquina ahí. Veo que tengo problemas acá con la memoria RAM, no sé qué, pero está pesado. ¿Cómo podemos hacer? Ahí volvió a la carátula, profe. Sí, 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 me estoy dando cuenta de eso también. ¿Ahí estamos? ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe, ahora se ve. Bueno, ahí habíamos quedado. A ver si se pasa. Ahí estamos. Bueno, decíamos que esas son todas las modificaciones y la última es la modificación de cheque electrónico. Bien. El primer artículo que marca el cheque electrónico es el artículo 66. ¿Se me va? ¿Por qué se me va? Es como que se cancela el compartir documento. No sé por qué se cancela el compartir documento. Profe, si no lo vamos siguiendo con las filminas del aula virtual, para quien no tenga que compartir. Bueno, quedamos así entonces. Listo. Déjenme buscarla acá. Bueno, menos mal que yo hice eso justamente para que no tengamos problemas. Si tuviéramos este problema, ustedes tenían su clase allí desde el documento que les había pasado. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, quiero ubicarme en el tema. Estamos en la filmina que dice Ley del Cheque, artículo 66. ¿Me dicen que está bien? Sigamos la Sí, filmina. profe, perfecto. Listo. El artículo 66. Ese artículo es la que le da la potestad al Banco Central. Fíjese en el inciso 3. Dice, reglamenta las fórmulas del cheque y decide sobre todo lo conducente a la prestación del eficaz servicio del cheque, incluyendo la fórmula documental, es decir, papel, y la electrónica, es decir, digital. Y solución de problemas meramente formales de los cheques. Esa es una de las modificaciones que se hizo en el año 2018 y es justamente la que le abre toda la posibilidad central para poder emitir los cheques y reglamentar todo lo que se refiere a cheques electrónicos. El siguiente artículo que se modifica es el artículo 2 y específicamente lo que hace a la firma del cheque, en este caso el cheque común, estamos hablando del capítulo 1, y dice si el instrumento fuese generado por medios electrónicos. Entonces habla todo lo relativo a la normativa de firmas y todos los aspectos de seguridad que tienen que tener el cheque electrónico. En cuanto a la transmisión, el artículo 14 también se modifica porque habla de los endosos que van a tener los cheques si se hicieran por medios electrónicos. Entonces nos saca otra conclusión. Puede haber
endoso de cheques electrónicos. El central puede hacer cheques electrónicos, puede haber cheques comunes, librados de manera electrónica, y también puede haber endosos realizados de manera electrónica. El siguiente artículo es el 51 y 52, que hablan del aval de los cheques, es decir, las garantías que van a tener esos cheques. Alguien puede avalarlo, entonces nos da la pauta de que el aval puede realizarse también por medios electrónicos. El cheque electrónico puede ser avalado. El siguiente artículo ya es el de cheque de pago diferido, artículo 54. Entonces también cuando dice en el inciso 9, la firma del librador si el instrumento, es decir, el cheque, fuese generado por medios electrónicos. Entonces también existen cheques de pago diferido librados de manera electrónica. Y el último, cerrando el capítulo 12 de disposiciones comunes, el artículo 61. Este artículo es interesante porque lo vamos a volver a ver en rechazo de cheques. Dice así: las acciones judiciales del portador contra el librador, endosante y avalista se prescriben el año contado de la expiración del plazo para la presentación. En el caso de cheque de pago diferido, el plazo se contará desde la fecha de rechazo por liquidado, sea a la registración o al pago. Es decir, que este plazo para realizar las acciones judiciales entra a contar un año, ya sea del rechazo, porque el cheque llegó al vencimiento y no se pagó por alguna razón, o sin llegar al vencimiento del cheque de pago diferido, fue rechazada esa registración. Lo vamos a ver puntualmente en la sección de rechazo de cheque. Y al final, porque ¿cuál es la prueba ante un juzgado de que me rechazó en el cheque? Y es el cheque con el sello del banco que fue rechazado. Pero en el caso de cheque electrónico prácticamente no tenemos nada. Entonces, la reglamentación lo que hizo fue darle una potestad al Banco Central que dice: reglamentará la emisión de una certificación que permitirá el ejercicio de las acciones civiles en el caso de cheques generados y o transmitidos por medio electrónico. ¿Qué significa esto? Se genera, en el caso que el cheque no se pueda cobrar, y entonces el que se quedó con ese cheque devuelto y que quiere cobrar ese dinero, el sistema genera un certificado para acciones civiles, se llama el CAC. Porque al juez le tengo que llevar algo, entonces esa constancia ya la ley la prevé. Todos esos son los artículos que hablan de cheque electrónico. Ahora vamos a ver lo que dice la reglamentación sobre cheque electrónico. Está en el punto 3.5. Dice: se establece, sin perjuicio, el mantenimiento del sistema vigente para el formato de papel del cheque común, podrán emplearse los métodos electrónicos. Es decir, que básicamente toda la estructura y el andamiaje reglamentario es el mismo. Prácticamente es el mismo. Salvo que algunas cuestiones puntuales la reglamentación de cheque electrónico lo diga. Pero entonces, se pueden librar cheques electrónicos, repetimos, puede haber hablar, puede haber circulación mediante endoso, y puede haber presentación al cobro, pueden depositarse o pueden cobrarse por ventanilla. La circular, llamémosle madre, la circular que reglamentó en el inicio todo esto, es la comunicación A6578. La ley es del año 2018, pero la reglamentación comienza en el mayo del 2019 y el cheque comienza a tener su vigencia el 1 de julio del 2019. El siguiente punto de la reglamentación, estoy leyendo en el punto 352, libramiento, endoso, aval. Los cheques podrán librarse cheques a favor de una persona determinada que posean o no la cláusula no a la orden. Es decir, que acá hay una diferencia con respecto al cheque de común y el cheque de pago diferido. ¿Cuál es la diferencia? No puede haber cheques electrónicos al portador. No puede haber cheques electrónicos emitidos que no se sepa quién es el beneficiario. Los cheques comunes no ponerse nada, quién lo va a cobrar, o no se pone nada, o se pone al portador, y el cheque de pago diferido igual. Pero el cheque electrónico no, dice debe ser emitido o librado a nombre de una persona determinada. Y se le agrega que puede tener o no cláusula no a la orden. La cláusula no a la orden es una cláusula que evita que el cheque sea
transmitido por endoso. Solamente puede ser transmitido por la vía de cesión de crédito. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente cuando veamos endosos. Punto 2. Los cheques podrán ser endosados y o avalados en forma electrónica. Y ya, esto reitera la reglamentación lo que la ley nos estaba diciendo. Presentación al cobro. ¿Cómo se cobra un cheque electrónico? El tenedor legitimado podrá efectuar la presentación al cobro del cheque, del e-cheque, a partir de la correspondiente fecha de pago, a través de una orden electrónica de acreditación o cobrarlo por ventanilla. Es decir, que todos los cheques que se vayan recibiendo tienen un proceso de aceptación del cheque. Ese procedimiento formal, que es la aceptación del cheque, hace que ese cheque quede de alguna manera como en cartera. Hagámonos la figura de que tenemos un comercio y entonces realizamos una venta y uno de nuestros clientes a quienes le vendimos y le entregamos la mercadería nos da el cheque. Mayormente, ¿qué hacemos con eso? Y como si este papel fuera el cheque, me da el cheque y yo lo guardo en el tesoro. Queda allí guardado en el tesoro. Lo he aceptado, lo he legitimado. Entonces, puede que hasta incluso en la transmisión, mi cliente, el que me compró la mercadería, lo endose a favor mío el cliente. Entonces, todo ese acto sería un acto de legitimación que se hace también electrónicamente. Entonces, el cheque queda, ¿a dónde queda? Es la verdadera pregunta. Bueno, queda en un reservorio donde la Cámara Compensadora Electrónica mantiene todo el reservorio de los cheques emitidos en la República Argentina de manera electrónica. Entonces, en la emisión y en el cobro de los cheques y en todo este procedimiento, habría tres grandes etapas. Una primera etapa que es la de la emisión, donde la gran responsable son las entidades giradas, donde están radicadas las cuentas. Hay una segunda etapa que es la del reservorio, es decir, sería entre comillas como la nube, donde queda almacenado todas las cheques que fueron emitidos, y si son a fecha, es decir, cheque pago diferido, esperando la fecha de vencimiento. Y después la tercera etapa ya sería cuando se cumplen esa fecha de vencimiento de los cheques, donde ya entra a jugar específicamente las entidades giradas, las encargadas de pagar esos cheques. Y que tiene, obviamente, una orden electrónica, tiene un procedimiento electrónico donde uno va al banco y lo cobra. Y surgen allí también los mismos plazos que tiene la ley del cheque de 30 y 60 días. A partir del vencimiento, en el caso de cheque pago diferido, 30 días para su cobro o depósito. En el caso de los cheques comunes, los 30 días entran a jugar desde la fecha de libramiento. Bueno, esto es lo que dice esta filmina. Vamos a la siguiente. La 354. Motivos de rechazo. ¿Se puede rechazar un cheque? Sí, electrónico como cualquier otro. Se aplica lo previsto en la sección 6. La sección 6 es la específica de rechazo de cheques. Y sigue la misma, toda la reglamentación que está allí. Son innumerables la cantidad de motivos por los cuales se devuelve un cheque. Pero hay tres motivos que son realmente muy importantes por los efectos que genera. Son los devueltos por falta de fondo, los devueltos por defecto formal y los devueltos por rechazo de la registración. Esas tres causales de rechazo de cheque básicamente generan multa y esas multas, si no se pagan, generan la inhabilitación de cuenta corriente. En el caso de los cheques o de los e-cheques, mejor dicho, electrónicos, tienen una ventaja de que como están ideados con un sistema que ya está, digamos, establecido todos los formatos y las formalidades, no va a permitir que se genere algún defecto formal. Por ejemplo, un cheque de pago diferido cuya fecha de emisión coincida con la fecha de vencimiento, sea la misma fecha. Eso es defecto formal. Entonces va devuelto. Pero el sistema no le va a permitir poner dos fechas iguales. Entonces ya directamente el sistema no te lo va a validar, no te va a dejar cerrar la operación cuando estás emitiendo un cheque electrónico. Entonces se piensa, es más, ya está comprobado, de que prácticamente se elimina en los cheques electrónicos, y es una gran ventaja, la causa de devueltos por defectos formales. Y lo que decía al final el 355, que lo decía por ayer el artículo 61 de la ley, habla de certificado para el inicio de acciones civiles, el CAC.
El tenedor legitimado, es decir, aquel beneficiario del cheque rechazado, podrá requerir el correspondiente certificado en la entidad financiera, depositaria o girada, según corresponda, que deberá emitirlo conforme lo establecido en la norma específica dictada a tal efecto. Ese certificado también queda en el reservorio que administra la Cámara de Compensación Electrónica. ¿Está? Pero viene un certificado, viene un papel, con eso uno ya puede realizar las acciones judiciales. ¿Me están escuchando todos? ¿Vamos bien? Tengo que ir chequeando cada rato Sí. para ver si estamos. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Están abiertas las preguntas, ¿no? En este momento tengo 36 alumnos, menos yo deberían ser 35 ustedes. Bueno, 5 motivos de rechazo. Vamos a la siguiente página. Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas del cheque electrónico? Esto lo bajé de un sitio web de un importante banco que ya está, digamos, promocionando el uso del cheque electrónico en todos sus clientes, ¿no? La condición necesaria para tener cheque electrónico es ser cuenta corrientista, es decir, los mismos requisitos que existen para abrir una cuenta corriente de cheques en formato de papel son los mismos requisitos para tener la chequera electrónica, por así decirlo. Entonces, todo aquel que, no cualquiera que tenga, por así decirlo, home banking, va a poder emitir cheque electrónico. No, va a tener primero un proceso de aprobación. Y obviamente uno de los principales procesos que va a tener en cuenta la entidad financiera es saber si esta persona que quiere tener cheques electrónicos está o no está inhabilitada en el sistema financiero. Puedo tener, por decir una exageración, 20 cajas de ahorro, 50 plazos fijos y un montón de cosas, pero pudiera estar inhabilitado en el sistema financiero para operar en cuenta corriente. Y pudiera tener, obviamente, un home banking en cada una de mis cuentas que tengan en los bancos que quisiera. Y en ello podría tener todas las opciones para tener cheque electrónico. Pero si estoy inhabilitado en el sistema financiero, ese banco no me va a abrir el sistema de cheque electrónico. Bueno, entonces, entre los beneficios que dice este banco, dice que se registra la trazabilidad y registra las operaciones y cada uno de los estados. Es decir, que todos los procesos quedan perfectamente plasmados electrónicamente. Se reducen los rechazos formales o técnicos al utilizar un esquema digital. Después, hay un mayor control de los pagos librados y para cada uno de los beneficiarios en términos de cantidades, montos y plazos. Claro, porque si yo, supongamos que pagué, o estoy pagando que el cheque de pago diferido, el sistema ya me está tirando el libro de cheque, concretamente que se llevan de todas las empresas, el libro de cheques emitidos y que van entrando. Es decir, yo tengo que tener muy en claro esto para mi flujo de fondos, es decir, me va a entrar al banco a partir de tal fecha, ya me va a entrar el cheque. Entonces, tengo que prevenir de que para ese día tienen que estar los fondos. Entonces, me organiza toda la contabilidad de mi cuenta corriente. Tanto para los cheques que libre, como para los cheques que legitimé, que acepte y que jueguen a mi favor. Es decir, que en determinado momento voy a poder contar con esa plata si es que el que pagó en esos cheques la depositó antes, ¿no? Entonces me va a tirar, por así decirlo, un flujo de fondos de cheques emitidos y que se van a pagar y un flujo de fondos de cheques o de cobranzas que he recibido y que espero cobrar en esos días, ¿no? Está bueno eso, es un beneficio bastante interesante. Minimiza el riesgo de fraude, falsificación, robo, hurto de los instrumentos legales. Miren, hace 2 años estuvimos, bueno, ese es uno de los puntos débiles que tienen los cheques, de que muchas veces, o algunas veces, se roban las chequeras, se falsifican las firmas, cheques lavados, cheques mellizos, cheques adulterados, qué sé yo, una serie de situaciones pasa con los cheques, se roban, y entonces genera muchas situaciones indeseables. Acá nos está diciendo este banco de que se reduce el riesgo de fraude, falsificación, robo, hurto, y yo acuerdo con esta entidad financiera, pero también pongo mis ciertas dudas porque
pudiera haber, y existe, el delito en los sistemas de información. Los hackeos de cuentas, los hackeos de claves. Entonces, creo que todos sabemos y habremos pasado por alguna situación de que entran débitos a la caja de ahorro, duplicados consumos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que no sé si minimiza tanto. Yo creo de que sí, el riesgo de que desaparece el riesgo de que roben el cheque en papel, sí. Pero yo creo de que la delincuencia en cuanto a los sistemas no va a desaparecer. De todos modos, lo dije ya, hay que controlar permanentemente los saldos de cuenta corriente y caja de ahorro para no tener sorpresas, ¿no? Por último, dice que se incrementa la seguridad de las operaciones como obligaciones de pago en canales seguros y cifrados. No, en términos generales, todo lo que es electrónicamente funciona bien, todo lo que es en general el e-commerce, el comercio electrónico, es más, ahora se ha incrementado muchísimo. Hablé con 2 personas que están en actividad en este momento en el banco y me dicen, mirá, si los cuentas correntistas hubieran emitido cheques electrónicos, no hubieran tenido los problemas, porque mucha gente se ha quedado sin depositar los cheques, porque vos no podés depositar el cheque antes de la fecha, pero si queda en el reservorio, el cheque aceptado, legitimado, sí se va a depositar en la fecha que me llega a la fecha de vencimiento. ¿Se entiende? Que quede el cheque en el reservorio no significa que quede depositado. He recibido un cheque que supongamos lo iba a cobrar ahora, el 20 y pico de marzo, que estábamos en plena cuarentena y de alguna manera feriado bancario en general, prácticamente un feriado bancario. No puedo depositar el cheque. No puedo depositar el cheque, no puedo contar con esa plata, el banco no me atiende. La verdad que es un problema, ¿no? Pero si fuera un cheque electrónico, sí se hubiera depositado. ¿Me entiende? Entonces, hay una gran ventaja en este sistema electrónico de pagos y de cobranza. Terminamos lo que es cheque electrónico. ¿Alguna preguntita? ¿Tienen alguna preguntita ahí para hacer? Sí, profe, usted dijo que el cheque, o sea, si queda en reservorio, o sea, no significa que quede depositado. Y acaba de decir que en el electrónico no sucede lo mismo. Entonces, el cheque electrónico, si es de pago diferido, se deposita también, además de que no se cobre. Buena tu pregunta y veo que tenés una duda ahí. El reservorio es, llamémosle así decirlo, como la nube donde están todos los cheques emitidos en el sistema financiero. Lo administra la Cámara de Compensación Electrónica. Son cheques que están esperando su fecha para ser depositados. ¿Está? Entonces, en el caso ahora que hemos tenido los bancos cerrados, no tuvieron las puertas cerradas de los bancos y no se atendió al público. Digo en lo que es comercial, solamente pago jubilado. Entonces, si estaba en el reservorio electrónico, cuando llegó la fecha de pago de esos cheques, el sistema habilitó para que ese cheque se debitara de la cuenta que lo emitió y se acreditara en la cuenta que lo depositó. Eso sucedió, eso está sucediendo ahora. Pero por el contrario, si tenés un cheque en formato de papel, vos tenés que esperar la fecha de vencimiento, sí o sí, en el caso de cheque pago diferido, para recién ir y presentarlo al banco. Y no sabemos todavía cuándo va a abrir el banco, con todas las operaciones normales. Entonces allí ya te has perdido seguro 10 días con un cheque en la mano que no lo has podido cobrar. Entonces en este momento, la verdad que el sistema electrónico de acreditación y pago de cheque electrónico tiene una gran ventaja con respecto a los cheques emitidos, librados o recibidos para cobrar de formato de papel. ¿Se entiende ahora? Sí, Eso es lo profe, que muchas quería decir. gracias. Ok, buena Profe, pero pregunta. ahí, Buena si se pregunta. hace un Que está en el depósito, reservorio no significa que el cheque está depositado. claro, pero por ejemplo, hoy en día, si se hace un depósito por autoservicio, si se puede acreditar el cheque en formato papel o no. Bueno, lo podés depositar por los cajeros inteligentes, sí. Ah.
Por los cajeros inteligentes también. Seguro, buena también la aclaración. Si el banco te está permitiendo realizar el depósito por cajero inteligente, bueno, depósito en efectivo lo están tomando todos, ¿verdad? Y las transferencias también. En términos generales, todo lo que está funcionando electrónicamente funciona todo. Eso no se ha resentido. Se han extendido los plazos de vencimiento de la tarjeta de crédito y tal vez de algunas cuotas de crédito. Pero buena tu aclaración, Candelaria, creo que fuiste la que dijo eso, de que si tenés un cheque en formato de papel y tu banco tiene cajeros inteligentes que te permiten depositar los cheques, obviamente el tesorero de las que están yendo a las sucursales, los tesoreros, los contadores y los gerentes van validando esas operaciones todos los días. Buena la pregunta, muy buena. Ok, a ver, tengo algo acá. Les voy a mandar un documento para que hagan un trabajito con respecto a cheque electrónico. Es una publicación de un banco, quiero que la lean y plantee allí alguna tarea para hacer. Santiago vuelve a preguntar, dice, profe, una pregunta, en el caso de haber recibido un cheque pago diferido electrónico, del cual el cuenta correntista depende de hacer frente a su propio cheque emitido posterior a la fecha de cobro, y termina siendo un cheque sin fondo o rechazo. La contabilidad se le cae la cadena de pago. Bueno, eso es lo que está pasando. El gran problemón que tenemos hoy es que se está cortando la cadena de pago. Es decir, si entró el cheque y no tenía fondo, va devuelto. Va devuelto por falta de fondo. Lo que ha hecho el central ahora, que esos cheques devueltos por falta de fondo, admite una segunda presentación y no se le cobre multa. Es decir, que si vos recibiste un cheque y te lo devolvieron por falta de fondo, te permiten volver a presentarlo cuando esto se vuelva a normalizar. Y al cuenta correntista que lo libró, no le van a cobrar la multa y por consiguiente se salva de la inhabilitación. Estamos en una etapa muy, muy anormal. Muy, muy anormal. Nos iremos regularizando de a poco. El auto quedó ruedas para arriba, vamos a ser claros. El auto quedó ruedas para arriba. Hay que enderezarlo otra vez. Sección 4. Vamos a cheque de pago diferido. Vamos a cheque de pago diferido. La reglamentación ahora aclara cheque de pago diferido en formato de papel. Entonces, si es formato de papel, se requiere una chequera. No hay impedimento, se entregan al mero requerimiento del cliente. Pero, obviamente, toda apertura de una cuenta corriente, siempre hay, mínimamente, una manifestación de bienes. Es decir, mínimamente saber qué patrimonio tiene, mínimamente saber qué actividad tiene, y conforme a eso, se van estableciendo ciertos parámetros para la entrega de las chequeras. Lo que viene siguiente es una de las modificaciones que tuvo la ley en el 2003 y que dice que un cliente puede solicitar una chequera o un conjunto de cheques para ser negociados en el mercado de valores. Entonces, puede pedir al banco, aparte de los cheques comunes, que le imprima una cierta cantidad de cheques y que venga ya impreso el cheque con esa frase, negociables en el mercado de valores. En ese caso, el cuentacorrentista debe hacer una declaración jurada en la cual libera al banco depositario de la conformidad de los efectos de los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras. LEF ahí significa Ley de Entidad Financiera. Sí, espérame, de esos dos artículos hablan de lo que se llama secreto bancario. Secreto bancario corre para las operaciones pasivas de los bancos. Ningún banco puede dar la información, Musicanto se lo voy a explicar porque hay excepciones, pero ningún banco puede dar información acerca de lo que reciben depósitos de sus clientes. Como se presupone que esta negociación es abierta, es pública, de alguna manera está afectando entonces el secreto bancario. Por eso lo hacen en el cuenta correntista, renunciar y liberar al banco de esa responsabilidad. Sí,
Profe, me Mejor quedó si me una escriben la duda. pregunta, ¿eh? Mejor si me ¿Sí? escriben la pregunta y yo la voy respondiendo. Porque entonces Bueno, la medida, yo paro en un momento y voy respondiendo las preguntas, Santiago. Escribímela y todas las preguntas que ustedes me vayan escribiendo, yo hago un alto por allí y contesto las preguntas. Vamos a la siguiente página. Estamos en la sección 4, cheque de pago diferido. Vamos al punto 4.3, presentación al cobro de un cheque de pago diferido, es decir, cómo lo cobro. Lo cobro, pero nunca se puede presentar ese cheque antes de la fecha de su vencimiento. Las entidades giradas o depositarias no podrán recibir cheques de pago diferidos o certificados nominativos transferibles para su acreditación o cobro por ventanilla antes de la fecha de vencimiento o de pago. También prevé el cheque de pago diferido un trámite que asegura su legitimidad y que se llama registración. Entonces dice, en caso de haberse gestionado su registración, esta presentación se efectuará por separado de dicho trámite. Lo que nos está diciendo es que una cosa es ir al banco y depositar un cheque de pago diferido para su cobro, que tiene que ser a partir del día de vencimiento, y otra cosa es solicitar el registro de un cheque de pago diferido, que debe ser siempre antes de la fecha de su vencimiento. Entonces son trámites separados. El último punto reafirma esto, lo que está en el primer párrafo, que es que se evitará en el momento de presentarse ante la girada, sea por el beneficiario o por la entidad depositaria, siempre que esa presentación no se efectúe antes de la fecha consignada en el documento. Hay dos preguntas más. En el caso de haber recibido un cheque electrónico, el cuenta correntista depende de hacer frente a su propio cheque emitido posterior a la fecha de cobro. Y termina siendo un cheque sin fondo, rechazó al cuenta corriente, se le cae la cadena. Sí, seguro. Después, el cheque de negociación de mercado de valores. ¿Qué es lo que se negocia y cuál es el valor de adquisición? No es lo mismo un cheque común. No. La negociación es un contrato entre partes y va a depender de muchísimas situaciones. Va a depender de la tasa de interés que haya en el mercado. Va a depender del firmante del cheque. Es un negocio. Es como si vendieras un auto y según como esté la pintura del auto y las gomas y esto y el otro va a tener un valor. Entonces la negociación, por supuesto que entra a jugar muchísimo valor nominal que fue emitido el cheque, pero las tasas de descuento varían según el momento, varían según los bancos, varían según el riesgo, varían según las garantías. Es decir, varía porque no es lo mismo un cheque negociado con garantía de una sociedad, de garantía recíproca, que se llaman los avalados, que vayas a descontar ese cheque directamente a una institución bancaria. Entonces, eso es un tema netamente de, no nos metemos en ese tema ahora, específicamente sí hablamos de que está abierta esa posibilidad. Pero de todos modos voy a volver a ese tema cuando ya veamos la parte de crédito, porque ya prácticamente ahí estamos hablando de crédito. Seguimos adelante. Siguiente punto, que espero que quede bien claro este punto, que es el punto de la registración. Registro de un cheque de pago diferido, eso es lo que significa CHPD, librados en formato de papel. ¿Está? ¿Lo tienen allí? Mándenme en algunos sí, de que estamos leyendo la misma página. Estoy leyendo el punto 4.2, registro de un cheque de pago diferido librados en formato de papel. ¿Está? Sí. Acá, lluvia de sí. Bien, bárbaro. Vamos. Dice lo siguiente. Una vez emitido, los cheques de pago diferido podrán ser presentados a registro hasta el día anterior a su vencimiento. Es decir, y aclaro allí, hasta el día anterior a su vencimiento, cuando ese trámite se hace en la entidad girada. Van a ver en el gráfico una línea donde la primera fecha es la fecha de emisión. La segunda flechita de manera vertical es la fecha de vencimiento. La tercera flechita de manera vertical es la que dice 30 o 60 para cobro de depósito. Es decir, que un cheque de pago diferido tiene dos fechas, la de emisión y la de vencimiento, que no debe superar los 360 días. El periodo de registración es justamente entre esas dos fechas. Es lo que está en rojo, periodo de registración hasta un día antes del vencimiento del cheque de pago diferido, cuando el trámite se hace en la entidad girada. Es decir,
donde está radicada la cuenta. A partir de la fecha de vencimiento, el tenedor, el beneficiario del cheque, empieza a correr allí el plazo para su cobro de depósito, que entra artículo 25, 30 o 60 días. ¿Estamos? Entonces, la reglamentación dice que podrán realizar el registro, no es obligatoria. Cuando nació la ley del cheque y la ley del cheque de pago diferido, la registración era obligatoria, ya no es obligatoria. Entonces, no es obligatoria, aunque tiene requisitos. ¿Quién lo puede hacer? El titular de la cuenta corriente, o la puede hacer también el beneficiario, cualquiera que tenga en su mano un cheque de pago diferido. Y es con costo. El costo libre contratación entre las entidades financieras que hacen ese servicio. Tiene un procedimiento. Este procedimiento es un trámite administrativo, bancario, se hace mayormente en la entidad girada, es decir, la entidad donde está radicada la cuenta. El cheque tiene el nombre de la entidad girada y tiene el domicilio. Supongamos, Banco de la provincia de Córdoba, sucursal Las Varillas. El cheque de pago diferido es de ese banco. ¿Está? Entonces, quien hace la registración es ese banco y esa sucursal específica. Se le llama entidad girada. Pero puede ser que el beneficiario de ese cheque sea de Río Cuarto. Entonces, ¿se tiene que ir hasta Las Varillas a hacer la registración? No. El trámite lo puede hacer en cualquier otro banco, supongamos que sea del Banco de Córdoba, o si sea del banco, estimo que está de Santander en Río Cuarto, es cliente del Santander, quiero hacer registrar este cheque, bueno, se lo entrega al personal del Banco Santander en Río Cuarto, y ellos, por los mecanismos de envío de documentación bancaria, lo van a enviar a ese cheque a Las Varillas, al sucursal Banco de Córdoba, Las Varillas, para que sea registrado. Entonces, cuando realice esa operación, ya sea la entidad girada o la depositaria, tiene que emitir un recibo. Claro, estoy entregando el cheque, se me va el cheque, dame un comprobante de que te entregué ese cheque. La entidad girada, estoy en el punto 3, verifica si hay o no defectos formales. Los defectos formales son aquellos errores técnicos que se realizan o se cometen en el momento de la creación del cheque y que no se perciben a simple vista. Se equivocó en la fecha, puso mal la fecha, falta una firma, puede haber otro error de defecto formal. Bueno, los errores ortográficos no se toman como defecto formal, pero alguna situación que hace dudar de que el cheque esté bien emitido ya es defecto formal. Entonces, si hay defectos formales en ese cheque, va a comunicar al librador del cheque, porque ese cheque llegó a Las Varillas. Entonces, el titular de esa cuenta corriente es de ahí, ya me molesta, perdón si hay gente de Las Varillas, pero es del pueblo, es de ese pueblo. Ya sé que Las Varillas no es un pueblo, que ya es bastante grande, pero digamos que, entre comillas también, los gringos entre ellos se conocen todos. Che, mira, te llegó este cheque y acá te equivocaste en la fecha. Venía a salvar el error, porque si no, te lo voy a devolver por defecto formal. Entonces dice allí, si hay defectos formales, por supuesto que se comunica al librador fehacientemente, y que viene al banco, tiene 5 días para que venga y salve el error. ¿Está? Si salvó el error, el cheque sigue vivo, digamos, va a seguir valiendo como cheque, pero ya al ser rechazado por defecto formal, ya no se lo puede cobrar por ventanilla. Vamos a la siguiente filmina. Entonces, si el librador salva el defecto formal, se registra. Si el librador, entre comillas, el gringo o la gringa de Las Varillas, no salva el defecto, se rechaza la registración, se informa al Banco Central, lleva multa. Si no paga la multa, queda inhabilitado. Por recalde hace una pregunta. Profe, ese documento de recibo que pide el cliente, ¿sería la boleta de depósito? No es una boleta de depósito, Juan, pero sí es un recibo donde están todos los elementos esenciales del cheque para su registración. Pero no es una boleta de depósito. ¿Está? Acá lo vamos a ver bien. Esta es la cara de un cheque de pago diferido. Van a ver el dibujito allí, su banco, cheque de pago diferido. Bueno, esto sería
Están las dos fechas, emisión, vencimiento. Fíjese que tiene un día de diferencia entre uno y otro. Quién va a cobrar esa cuenta, quién firma, etcétera, etcétera. Ahora le vamos a ver la parte de atrás al cheque y noten lo que está en círculo. Lo que está en círculo, hay varios recuadros allí. El primer recuadro dice entidad sucursal, fecha de presentación al registro. Eso es lo que tiene que firmar la entidad que recibe el cheque para ser registrado. Firman allí 2 funcionarios del banco y ese cheque viajaría de Río Cuarto a Las Varillas. Pero contra este cheque, que entregó el cuenta correntista y ya no lo ve más, el banco le va a emitir un recibo, que aclaro, no es una boleta de depósito. Luego, viene el segundo recuadro, dice, reservado, espero que ustedes puedan leerlo bien, de la letra chiquita, reservado para salvar vicios formales. Allí el correntista salva el error. Digo tal, 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 y aclara todo lo que tiene que aclarar para salvar el error. Bien, salvado el error, el tercer cuadro es lo que van a llenar los funcionarios del Banco de Córdoba en La Varilla. Lo van a registrar, según el artículo 57 de la ley, y lo van a registrar sin aval. Es decir, que el banco lo único que certifica es que el cheque no tiene defectos formales, que la cuenta corriente esté abierta, que la firma concuerda con los que tenemos en nuestros registros, que el papel es papel original, no es trucho, etc. Digamos que le da mucha certeza legal al documento de papel, aunque no garantiza que llegado el vencimiento se vaya a pagar. ¿Estamos? Vuelve el cheque de Las Varillas al Río Cuarto, se lo dan al cuenta correntista que lo presentó para el registro y listo. Puede hacer muchas cosas después con ese cheque, esperar su cobro, endosarlo, descontarlo, negociarlo. Evidentemente el registro, ya lo vamos a ver ahora, el registro te da más seguridad para la cobranza y para quien lo recibe. Esto está en el punto 4223, donde dice que la entidad depositaria especificará en el dorso del cheque, en la zona reservada para estos fines, su código de identidad, sucursal y fecha de presentación a registración, dejando libre para la utilización por la entidad girada los sectores destinados a la registración y salvado de defectos formales en su caso. Y eso está basado en el artículo 55 de la ley. El registro justifica la regularidad formal del cheque conforme a los requisitos expuestos en el artículo 54, que es el cheque de pago diferido. Registro de pago diferido, de cheque de pago diferido, ¿qué plazos tiene? Los plazos generales, ya lo dijimos, se hace entre la fecha de emisión y su vencimiento. Y es hasta un día antes de su vencimiento si se hace la entidad girada. Claro, porque esto si todo ocurriera en Las Varillas, ya está todo ahí. No te da tiempo para que el cheque viaje, lo lleve una camioneta o no sé quién hasta La Varilla, o qué servicio de envío de bolsas de cheque, etcétera, etcétera. Porque si queremos que corran estos plazos de 5 días para salvarlos de efectos formales, entonces por lo menos se necesitan 14 días corridos antes de su vencimiento. Entonces, para que proceda ese plazo que se le da de cuenta correntista de 5 días y notificaciones para salvar los errores. ¿Está? Hay que tener presente bien estos plazos porque son muy, muy importantes. Punto 4224. La entidad girada verificará la existencia de defectos en la creación del instrumento, en cuyo caso lo comunicará de inmediato al librador para que éste lo salve, reteniendo hasta el fin el cheque de pago diferido por un plazo que no podrá exceder los 5 días, 5 días corridos, contado de la fecha de notificación, y en ningún caso el registro de cheque podrá demorarse más de 15 días. Así que el banco no te puede tener 3 semanas para ver si el cheque se registró o no se registró. Siguiente. ¿Cuántos tipos de registros hay? Hay 2. Uno se llama sin aval, que es el más común, el que mayormente se usa. El segundo es registro con aval. Y entonces, en ese caso, contra el cheque de pago diferido, se emite otro documento que se llama certificado nominativo transferible, también se llama certificado nominativo de registración. El certificado nominativo transferible sí es un documento firmado por autoridades del banco
y avalan el cheque de pago diferido. Es decir, que ese documento avalado por el banco sí o sí se paga al vencimiento. Un cheque registrado sin aval puede que llegue al vencimiento y no se paga, por muchas razones, por falta de fondo, por cuenta corriente cerrada, por irregularidad en la cadena de endosos, qué sé yo. Muchísimas razones por las cuales no se va a pagar. Es un cheque que no tiene defectos formales. Hasta ahí perfecto. Pero tampoco me garantiza que llegado al vencimiento me lo van a pagar sí o sí. Pero el registro con aval ya es un negocio. Ustedes entiendan que el negocio de los bancos básicamente es todo lo que es intermediación financiera, y dentro de lo que sería también la intermediación financiera es operaciones de aval. Es decir, que el banco se juega con ese cheque y dice, bueno, me interesa este cheque, lo avalo, cobra una comisión por ese aval, y entonces tiene un negocio financiero importante o mayor. Por lo general, los cheques que se avalan pertenecen a compañías de primera línea, cuyo nivel de cobranza es prácticamente 100% cobrable, ¿no? Bueno, entonces dijimos esos son los dos tipos de aval. Repaso, ¿quién puede solicitar el registro? ¿El titular o el beneficiario o el poseedor del cheque? ¿Cuántos tipos de registro hay? Dos. Con aval, lo avala una entidad financiera y se emite un CNT, y es sin aval, que lo hace una entidad financiera, pero recibe el cheque, se da el mismo cheque de pago diferido ya registrado. ¿Quiénes pueden avalar? Lo puede avalar tanto una entidad girada como una entidad depositaria. Puede dar el aval sobre ese cheque, siguiendo con el ejemplo de las varillas de Río Cuarto, puede hacerlo el Banco de Córdoba en sucursal La Varilla, o puede hacerlo el Banco Santander en Río Cuarto. ¿Está? Vamos a la siguiente filmina. Cheque de pago diferido registrado sin aval. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Están todos ahí? A ver la lluvia de sí. Esperen un momentito. No, me ausenté, fui al bar de la esquina que el chico me traiga un café. Mentira, mi señora. Digo, haceme un café, por favor. Acá está, la lluvia de sí. Sí, perfecto. Estamos. Cheque de pago diferido registrado sin aval. Sigo gritando como loco y me están escuchando de la comisaría de Potrero de Garay, que está atrás, acá a 3 cuadras, rumbo norte. ¿Por qué gritaré tanto? ¿Por qué? Bueno, cheque de pago diferido registrado sin aval. ¿Cuáles son los efectos? Primero, se verifica si tiene defecto formal. Gran ventaja. Entonces, una vez registrado, no puede devolverse por defectos formales, lo que vimos en el punto 325. Le da mayor seguridad jurídica. Es cheque. ¿Se acuerdan que en la sección 3 había muchos papeles que dejan de tener valor como cheque, pero el cheque que es registrado sigue siendo cheque? La otra, se verifica si la cuenta corriente está abierta y no esté cerrada. Importante. Te dan un cheque de pago diferido en enero para ser pagado en octubre. Y en enero estaba todo bien, teníamos un nuevo gobierno, la inflación bajaba, parecía que el crédito venía bien, y de repente vino el coronavirus y se pudrió todo. Y entonces anda a cobrar el cheque, dice a octubre, que sabe lo que va a pasar en octubre. Entonces, en ese periodo de tiempo las cuentas se pueden haber cerrado. Yo creo que en este proceso que estamos viviendo ahora se van a cerrar muchas cuentas. Y yo creo que el gobierno va a tener que tomar tal vez allí alguna medida paliativa de rehabilitar cuentas con rentistas inhabilitados. Creo que puede llegar a pasar eso. Bueno, también se van a verificar si en los cheques estaban endosados los límites de endoso. Lo vamos a ver en la sección 5. Rápidamente lo digo. Los cheques comunes admiten un solo endoso. Cheque pago diferido, 2 endosos. Cheques electrónicos, ilimitada la cantidad de endosos, hasta 100.
pudiera tener, según el sistema. También va a verificar la autenticidad de la firma. Importante, recibí un cheque, pero ¿quién lo firmó? El titular de la cuenta corriente. Ah, bueno, la firma es la firma que vale, no cualquier garabato. Ahora, cuidado, porque un cheque de pago diferido sin aval, acá me está llegando el café de mi señora y me está diciendo de que el miércoles pasado no le di gracias. Gracias, mi amor, por el cafecito. Circuló un video en estos días, algo medio peligroso, un profe que estaba dando una clase virtual, ¿no? Y de repente apareció la señora. Dios quiere que nunca me pase. Bueno, sigamos, no nos detengamos, ni nos distraigamos. Pero un cheque de pago diferido registrado sin aval no garantiza el cobro de ese cheque de pago diferido registrado a su vencimiento porque puede devolverse por otra situación. Lo vuelvo a reiterar, falta de fondo, denuncia policial, pudiera ser de fuerza mayor. Tiene un cheque registrado y le cayó en estos días, devuelto por fuerza mayor. La causal de fuerza mayor se va a utilizar mucho también en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay una situación macroeconómica que ha impedido realizar depósitos de manera normal y ha impedido realizar cobranzas y pagos de manera normal. Entonces, estamos en una situación de fuerza mayor. Pudiera también tener irregularidad en la cadena de endosos cuando el pasamano de un beneficiario a otro se cortó, no coincide. Pudiera ser que la cuenta corriente esté cerrada. Juan Recalde me hace una pregunta. Profe, pero si está sin aval y se cierra la cuenta corriente, ¿el portador del cheque pierde el derecho a cobro o no? ¿De qué manera recupera la plata? Buena pregunta, Juan. El cheque está registrado sin aval. Bien, llega la fecha de vencimiento. Lo deposita. No lo puede depositar antes de la fecha de vencimiento. Lo deposita. Cuando lo deposita viene la sorpresa. Cuenta corriente cerrada. Ahí te quiere matar. Entonces, ¿qué haces? Pierde el derecho. El derecho en ese caso no se pierde. El derecho jurídico, el derecho patrimonial no se pierde. Lo que sí, te entra a correr el plazo del artículo 61, que tenés un año para empezar las acciones judiciales. El cheque es ejecutivo, es decir, no necesitas justificar nada con el cheque, prácticamente. Se lo das a un abogado y te empieza a hacer la demanda extrajudicial en un primer momento, y si no, ya después judicial. Y trabaja en embargo y lo que sea. Pero digamos que no pierde de manera. ¿Y cómo recupera la plata? Bueno, ya una cuestión ya, la puede recuperar por la buena, que habla con el librador y dice, mira, ¿qué pasó? Ah, tenés razón, me pasó esto, bueno, te cambia el cheque, te da otro cheque, te da la mitad en efectivo, la otra parte en cheque, qué sé yo, tenés mil maneras comercialmente de arreglarlo, pero lo importante, que el cheque no pierde valor como cheque, no pierde valor como título ejecutivo, y poder realizar todas las acciones comerciales, no pierde valor patrimonial, etcétera, etcétera. Profe, ¿cómo es el tema de la responsabilidad de los endosatarios? Buena pregunta también. Te me estás adelantando, Franco Bortoli, pero los endosantes no serían los endosatarios. Acá hay, no sé si te referiste a los endosatarios o los endosantes. A ver, son dos cosas diferentes. Endosante es el que transfiere el derecho. Yo le endoso a otro. Yo tengo un derecho, endoso el cheque al otro. El otro es el endosatario. El otro sería el beneficiario. ¿Está? Entonces, si yo recibí un cheque y viene devuelto y me lo endosaron a mí, soy el endosatario, no pierdo el derecho patrimonial para ejercer el cobro de ese cheque y puedo accionar contra el titular firmante del cheque y contra todos o cualquiera de los endosantes. Todos aquellos pasamanos. Por eso, desde el punto de vista de recibir un cheque, te conviene siempre, lo vamos a ver cuando veamos la sección 5, te conviene siempre que el cheque venga endosado. Porque entonces, al dejar
decíamos en el banco, dejar la pata ahí firmada, te quedan las huellas de que esta persona me está debiendo a mí también. Bueno, a él le deberán, pero a mí también, vos me debes a mí. Entonces, el endosatario, el beneficiario, puede accionar contra el librante y los endosantes, que son solidaria y limitadamente responsables. Por supuesto que el firmante es el garante final. Si en la cadena de endoso ninguno cubre, bueno, va a tener que cubrir el que firmó el cheque. ¿Está? Bueno, me aclaraste endosante. Si vos sos endosante, si vos recibiste un cheque y se lo endosaste a otro, y ese cheque fue devuelto, porque el que firmó el cheque no dejó la plata depositada, vos, como endosante, también sos responsable de cubrir ese cheque. Y entonces, digamos que el endoso tiene eso. Es una transmisión, llamémosle, simple del derecho. Es simple el trámite. Es simplemente la firma. Y bueno, y algunos datos más. Pero tiene mucho efecto legal en cuanto a las responsabilidades. ¿Está? Buenas preguntas. Vamos a la siguiente. ¿Qué me queda acá? ¿Qué me queda acá? Sigo con beneficios del registro de cheque de pago diferido. Ya quedan 2 o 3 filinas. Estamos terminando rápido, ¿eh? Beneficios del registro de cheque de pago diferido. Y los beneficios que tiene es que se verifica que la cuenta existe, que está abierta, que el cheque presentado pertenece a esa cuenta, que el cheque no tiene defectos formales, que el cheque no fue denunciado por pérdida o sustracción al momento que se hace el registro, que las firmas son las que aparecen en los registros del banco girado, y que una vez registrado no puede devolverse por defecto formal. ¿Está? En esto yo les recomiendo que lean toda la reglamentación y los artículos de la ley del cheque que están relacionados. La ley del cheque está en la guía de la cuenta corriente bancaria, esa compilación de temas que hice. Al final está la ley del cheque. Bien, dice, gracias, Constanza Bertone, Franco Bortoli, claro, solidaria la garantía. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los endosantes? Creo que lo expliqué, Constanza, por eso me dice gracias. Al final de este documento que ustedes tienen allí, en la penúltima página, aparece el cuadro comparativo, cheque común, cheque de pago diferido, en formato de papel. Lo tienen, es una tablita allí. Cheque común, cheque de pago diferido. Comparación. El cheque común es pagadero a la vista. Es una orden de pago pura y simple a la vista. Tiene una sola fecha, la fecha de emisión. Me pone la fecha hoy, a los 15 minutos estoy en el banco para cobrarlo. Bien, pero el cheque de pago diferido es pagadero al vencimiento. Entonces no es pagadero a la vista, se paga al vencimiento. En ese caso, creo que lo dije, lo repito, los juristas siempre dicen de que técnicamente el cheque de pago diferido no es cheque porque es un título de crédito. Ya al haber plazo, estamos hablando de crédito. El cheque común no es registrable, el cheque de pago diferido es registrable, pero no es obligatorio, sino que es optativo. Con cargo para quien pide la registración. El cheque común no puede ser avalado por el girado, por la entidad girada. El cheque común no puede ser avalado por la entidad girada. El cheque no puede ser avalado por el banco. En cambio, el cheque de pago diferido sí puede ser avalado por la entidad girada o depositaria. Y es en el caso que es el registro con aval y que implica la emisión de un certificado nominativo transferible. El cheque común puede ser certificado. Claro, lo vamos a ver en lo que significa cheque certificado, que es un cheque en el cual los fondos se reservan por 5 días hábiles bancarios, se pasan a una cuenta independiente separada y llegado el cheque al banco, esos fondos al estar separados se pagan sí o sí. Eso es cheque certificado. Pero el cheque de pago diferido no admite la posibilidad de ser certificado
de la manera que se certifican los cheques comunes. El cheque común no es endosable en garantía, es un término netamente legal, endosado en garantía. En cambio, el cheque de pago diferido sí es endosable en garantía, sobre todo en la negociación bursátil. El cheque común, hay delito por falta de fondo, artículo 302 del Código Penal. Pero el cheque de pago diferido, no hay delito por falta de fondo. Y acá hay un tema. Acá hay todo un tema, porque el cheque común presupone de que cuando se emite la plata tiene que estar en el banco. Y entonces, si estás emitiendo un cheque y la plata no estaba en el banco, entonces estás mintiendo. La persona está mintiendo, está cometiendo un fraude, está simulando algo que no es real. Por eso es delito. En cambio, el cheque de pago diferido, al tener plazo, no puedo garantizar de que acá 60, 80, 200 días la plata va a estar. Por esa razón no es delito. Pero lamentablemente, eso ha generado una situación que muchas personas, malos empresarios, comerciantes, y hay ejemplos de financieras ilegales y todo lo que se ve en los diarios, de que muchos de los, digamos, de estas situaciones, acciones fraudulentas se hacen con cheque de pago diferido y no con cheque común, justamente por esto, porque empapelan la ciudad con cheque de pago diferido. Ha habido casos mediáticos donde ha estado vinculada gente de la política, empresas financieras ilegales, etcétera, etcétera, donde se han devuelto cientos de cheques de pago diferido, pero no configuran un delito. Y ha pasado también que se han devuelto cientos de cheques de pago diferido y no se les cerró la cuenta corriente. ¿Pero por qué? Porque han sido muy hábiles, muy inteligentes, que llegado a la devolución del cheque, saben que tienen que pagar la multa. Y entonces, pagando la multa en tiempo y forma, pueden seguir teniendo la cuenta abierta, pueden seguir, no hay obligación de que le cierren la cuenta. Al menos que un banco, un cierto banco comercial, disponga de que no quede inhabilitado, puede seguir teniendo cuenta en cualquier otro banco, pero en este banco nosotros le cerramos la cuenta. Entonces también aclaro acá, no confundir entre estar inhabilitado y cierre de cuenta corriente. Un banco me puede cerrar la cuenta por muchísimas razones, pero no inhabilitarme. La inhabilitación la hace central por no pago de multa. ¿Estamos? Bueno, vamos ya casi terminando. El cheque común se puede presentar electrónicamente, el depósito electrónico, y el cheque de pago diferido también puede ser presentado electrónicamente. Voy a tratar de hacer para la próxima clase o las siguientes clases un cuadro comparativo también de cheques en formato de papel con cheques de formato electrónico. Al final van a encontrar un par de preguntitas, preguntas de interpretación, no son preguntas de examen, son preguntas para que ustedes les ayude a pensar un poquito en la temática. ¿Qué diferencias formales se encuentran entre los cheques en formato de papel y los electrónicamente librados? Habría que poner el artículo ahí. Y los electrónicamente librados. ¿Qué efectos produce la registración de un cheque de pago diferido en formato de papel? Y tercero, una pregunta de opinión. ¿Consideras que la digitalización de los instrumentos financieros como el cheque será un obstáculo para las operaciones comerciales? A esa pregunta la hago ahora a vos en Cuello. Ya hago esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Respóndanme por chat. ¿Qué opinas? ¿La digitalización de los instrumentos financieros como el cheque será un obstáculo para las operaciones comerciales? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, ¿qué me contestan aquí en el chat? Jerónimo, dijiste que sí, que va a ser un obstáculo, pero no me pones por qué. A ver, ¿quién se juega con la respuesta? No se peleen para responder, ¿eh?
Constanza. Constanza Bertone. Constanza Bertone. Dice al contrario. Va a facilitar muchas operaciones. Disminuirá tiempo de pago y será más seguro. Bien, Constanza. Bien. Uy, ¿cómo están contestando ahora? Paren, no contesten tanto ahora. Al principio nadie, ahora todo. Lluvia de comentarios. Jerónimo Martínez dice, no todos poseen conocimiento en materia digital. Es cierto que entrar en la digitalización es complejo. Imagínense un dinosaurio como yo. Los primeros años de trabajando en la sucursal bancaria resulta que había unas órdenes de giro bancario. Esas órdenes de giro bancario se llenaban en un formulario que tenía 9 copias. Decía, cada formulario estaba numerado y tenía 9 copias. Se escribía en máquina, tracción a sangre, y para que la máquina escribiera esas 9 copias, tenía cada letra que golpeaban contra el papel como unas puntitas, como si fuera un alfiler. Me río. Entonces vos cuando llenabas el beneficiario, supongamos Julio González, tenías que poner así, la J, L, para que llegara hasta la copia 9. Y no sé a dónde iban todas esas copias. Era un lío de papeles terrible. Bueno, eso fue hace muchos años, chicos. Hoy pensar que con un enter, un código y nada más. Pero es cierto, en mi caso particular tuve que pasar todos estos periodos desde todo era contabilidad manual, y todo lo que era la contabilidad la llevaba un centro de cómputos que estaba en otra localidad. Y era todo muy complejo. Hoy está todo muy simple. Pero es cierto que a muchas personas le cuesta entrar en lo digital. Joaquín Lake dice, para mí no es un obstáculo, al contrario. Bien. Ramiro dice, la digitalización tiene que venir de la mano con toda una explicación del funcionamiento para que no genere obstáculos. Muy bien, Ramiro. Está bueno lo que estás diciendo, porque hoy están de moda los tutoriales por YouTube, ¿no? Y todo eso lo que es para aprender a hacer cosas. Los bancos están dando un manualcito, un PDF, con el paso a paso, con las diferentes pantallitas que van apareciendo, con el circulito donde uno tiene que meter el dedo y tildar allí, y se abre la otra pestaña y tildas acá. Pero hasta que le agarran la mano. Una vez que le agarran la mano, después ya es todo sincronizado. Pero sí, lleva su tiempo de adaptación. También te está llevando su tiempo de adaptación en la modalidad que se están realizando hoy el cheque electrónico. El cheque electrónico da para muchísimo más de lo que ha sido creado ahora. Ahora se ha creado tímidamente con operaciones, llamémosle básicas, aunque no son tan básicas, pero la idea es que se va a ir ampliando el negocio. Juan Recalde dice, no creo que sea un obstáculo agilizar el sistema de pago. Muy bien. Por lógico, todo lo que es el sistema de pago minorista ha explotado, hay una diversidad de formas de pago, con código QR, con el débito no sé cuánto, evidentemente el numerario, digamos, el billete en papel, la moneda, se usa cada vez menos. María Belén Pico dice, el problema capaz lo tengan las pymes que trabajan en negro. Buena reflexión, María Belén. Buena reflexión, María Belén Pico. Y sí, porque si va a ser todo digitalizado, estamos dejando la huella para la AFIP, evidentemente. Entonces, aquellas pymes que tengan cierto porcentaje en contabilidad no formal, trabajarán con cheques, posiblemente en formato de papel, y verán la forma, o trabajarán en efectivo, ¿no? Calendaria Molina dice, para mí igual, beneficiaria, sí, seguro. Bueno, muy bien. Voy a ver si puedo encontrar un documento acá, pero creo que no lo voy a encontrar. A ver. Acá está. Sí, a ver si se puede ver este.
¿Lo ven ese documento allí? Por audio, díganmelo. ¿Se alcanza a ver? No, profe, todavía no. Todavía No, no. dice como que está compartiendo pantalla, pero ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Esto se los subo ahora a la página. Y les mando un correíto para que lo vean. Dice acá que a modo de ejemplo compartimos la publicación de un banco, principal banco de la provincia, el Bancor, explica a sus clientes las características de los cheques electrónicos. Y te hago una tarea allí para que pienses. Indaga en otros sitios web de entidades financieras qué información publican con respecto a los cheques electrónicos. Ustedes son la generación de los electrónicos, chicos, así que no les va a costar nada esto, pero ¿qué aspectos resultan favorables a los clientes? Y qué precaución. Esa sería una. Podemos ponerlo en el foro de clases prácticas, poner esto. Ya me el foro de consulta de clases prácticas, pero indaguen en algunos sitios web. Acá dice el Bancor, dice el cheque es la verdad, habla de los beneficios, de la función. Bueno, da todo, era bueno y simple. Y después, si mal no recuerdo, te da la opción para, como te dice, saber más, o entonces te abre otra opción y te descarga un PDF con un pequeño tutorial de cómo operar con el cheque electrónico, que básicamente se opera por el home banking, ¿no es cierto? Entonces, ahora que termina la clase, yo les mando esto a todos para que quede subido allí. No sé si habría alguna pregunta más. Vamos terminando la clase. Ya algunos se han retirado. Bueno, listo. 11 nuevos mensajes tengo acá abajo. Espérame a ver que tengo más mensajes acá. A ver. Dice Santiago, no lo creo, dado que la digitación primero reduciría problemas, los vicios formales. Le hago una pregunta, dice Ramiro, ¿en otros países ya se implementó con éxito el cheque electrónico? Sí, segura. Sí, acá todo proviene de los países digamos, del norte, llamémosle Estados Unidos, Europa, así anda perfecto el cheque electrónico. De todo modo, no ha muerto el cheque en papel. En Estados Unidos, el 30% de los cheques se emite de manera electrónica, en una publicación que leí hace poco. Va a haber un proceso de adaptación, dice Arti Crespo, va a ser tedioso para algunos y en esos casos podría significar un obstáculo. No obstante, me parece que los aspectos positivos superan ampliamente a los potenciales negativos. Y más allá de eso, la tecnología y su avance es inevitable. En cierto modo, así que no puede ser contraproducente ofrecer mucha resistencia al cambio. Me parece perfecto lo que dice Arti Crespo. Constanza vuelve a opinar, dice, pero si lo pensamos a futuro es muy probable que la gran mayoría, sobre todo de la conocida generación millennial, tenga conocimientos y no tengamos los problemas que hay hoy con el proceso de pago de jubilación. Estoy totalmente de acuerdo. Acá hay el tema de los pagos de jubilaciones, acá hay una situación que es natural. La gente mayor, más allá del proceso de aprender o no manejar un cajero automático, el problema es que llega una edad que pierden las tarjetas de débito. El banco se las envió, en algún momento lo utilizaron, las perdieron. No saben dónde están, se olvidan las claves. Así que hay una situación allí de un amplio margen de jubilados y pensionados que es ridículo pedirle que se bancaricen con el cobro de jubilaciones por cajero automático. Y la realidad demuestra que aquellos que lo operan es porque la hija, el hijo o la nieta va y acompaña a la jubilado al banco y llega un momento que por la edad los familiares de confianza le administran las cuentas bancarias. Pero yo creo que ahí el sistema financiero tiene que cambiar. Lo que pasó el otro día fue una vergüenza, lo solucionaron los días subsiguientes, pero fue una vergüenza, pero yo creo que esa vergüenza lo tiene que hacer reflexionar el sistema financiero y decir, acá algo van a tener que cambiar para darle un buen servicio a la gente mayor. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Les voy a estar presentando ahora ese papelito que les mostré recién, va a estar subido a la página. Muchas gracias por todo. Se acerca Semana Santa. Yo les deseo a los que son cristianos un buenos días de Semana Santa, de reflexión. A los que son de la religión judía también, porque ellos tienen la Pascua hebrea también para leer en estos días. Y a los que no celebran la Pascua, pero que también tengan un buen momento en la familia y nos cuidemos entre todos. Gracias por todo y nos estaremos viendo la semana que viene.
Un abrazo. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias a todos.